Visión 360. Amigos, bienvenidos a Visión 360. Empezamos. Desde que en el año 2005, en el gobierno de Alfredo Palacio, Ecuador firmó un convenio con el gobierno cubano para formar médicos en ese país, 2.000 compatriotas han aprendido de ese modelo basado en la medicina familiar y preventiva. Hernán Higuera conversó en Cuba con ecuatorianos que dicen aprender una medicina humanista. Ellos son parte de los 76.000 jóvenes de todo el mundo que actualmente estudian medicina en la isla. La estrategia cubana además prevé la exportación de sus propios médicos al resto del mundo, convirtiéndose en el mayor ingreso para la isla. Nada más y nada menos que 8.000 millones de dólares anuales, casi el 12% de su Producto Interno Bruto. Cuba, paradigma de buena salud y educación. Al menos son los principales puntales que promueve el gobierno comunista desde aquella histórica revolución hace 55 años. Según el régimen castrista, la salud preventiva, la formación de médicos y la atención gratuita en los hospitales aumentó la esperanza de vida en la isla de 60 a 80 años. Cuba y sus turísticas calles. Cuba, fortaleza, mitos y entresijos. Se jactan de tener los mejores médicos del mundo, que son una fábrica de formar profesionales de la salud. Tienen uno por cada 137 habitantes, lo que ubica a la isla en una posición privilegiada a escala internacional. Y hay quienes agradecen por eso al líder de la revolución. Según el Che Guevara, vale pero millones de veces más la vida de un ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Pero esta doctora parece no comulgar con eso. La sorprendimos fumando en el área de emergencia del Hospital Calixto García, uno de los más antiguos de La Habana. Aquí, encontrar infraestructura moderna resulta difícil. Las camillas delatan el deterioro de parte del equipamiento del hospital, donde la excelencia está en su personal. Viajamos a las afueras de La Habana, a la Universidad Latinoamericana de Medicina. Nos recibe la jefa de los laboratorios universitarios. Aquí nos encontramos en la sala de anatomía, sala número 1, donde se está impartiendo las clases del sistema nervioso, centro de vías aferentes. Está la profesora con el grupo de estudiantes, son estudiantes de primer año. Cuba puede ser también una torre de Babel. Son alumnos de 60 nacionalidades. De Angola, Sudáfrica, Irán, Pakistán, Guyana, El Salvador y entre ellos ecuatorianos. Muchos debieron aprender el español para intentar consagrarse como formados en Cuba. Este es un corte transversal de un bronquio normal. Solo aquí están 12 ecuatorianos como Julián, Patricia, Herbi y Diego, compatriotas que fueron beneficiarios de las becas que Cuba ofrece. Julián de la Torre busca especializarse en neurología. Tendrá que estudiar al menos 12 años para luego volver al país. Le gusta el sistema cubano. ¿Por qué no estudiaste en Ecuador? Porque en la primera vez que di las pruebas no aprobé. Aquí la medicina no es una ciencia nada más, sino es una ciencia con propósito. Vamos de casa en casa entrevistando a las personas, buscando si tienen problemas de salud como diabetes, como hipertensión. Le ponemos un problema en cada mesa de trabajo, un problema que está vinculado la teoría con la práctica, porque como pueden ver, en la mesa tenemos piezas anatómicas y tenemos también modelos en maquetas. Entonces, esa parte teórica la combinan con la parte práctica y hablan todo en forma de un problema, una situación problemática de un paciente tal, y entonces que se le da la respuesta, la solución aquí en la clase práctica. Aquí tenemos el acceso a los hospitales desde el primer año, practicamos más, estamos en contacto con el paciente desde el primer año y aprendemos una buena relación médico-paciente. Y más que todo a crear médicos de conciencia, que en realidad sin afán de lucro
puedan servir a las personas, y en nuestro caso, a nuestros países, ¿no? Me gustaría que en algún futuro ir a servir a mi país, Ecuador, y ese es mi objetivo, estar aquí en Cuba. Para Ecuador, preparar a los jóvenes compatriotas en Cuba es una manera de buscar soluciones al déficit de 6.000 especialistas. Los médicos cubanos nos entregan absolutamente todo su conocimiento. Les extraemos todo el conocimiento. Mientras que a veces no encontramos eso, por ejemplo, en otros países, y en nuestro propio país, pues hay cierto celo, digamos, de descubrir, digamos, que hay también grandes potencialidades, especialmente entre los más humildes. Actualmente en Cuba, 102 galenos ecuatorianos se especializan en medicina familiar, lo fuerte de la preparación cubana. Estamos analizando traer unos 1.000 médicos cubanos de familia. Nos cuesta unos 30 millones anuales para que atiendan en los barrios, en los sectores rurales, medicina general, medicina familiar, medicina preventiva. En la última década, 2.000 médicos ecuatorianos se han graduado en Cuba gracias a los convenios bilaterales que se iniciaron en el 2006. Se forman en los propios escenarios de salud, ya sea desde la atención primaria, atención secundaria o terciaria, dependiendo de la especialidad en la que estén rotando en ese momento. Se forman con el paciente, es decir, no con un simulador, sino en los propios servicios de salud con los pacientes, de manera que aprenden a trabajar ya directamente con los pacientes. Y si no hay pacientes, lo hacen con cuerpos sin vida. Están provistos para ello, aunque el almacenamiento de los objetos de estudio es por demás rústico, caduco. Al ganglio espinal, ¿verdad? Ganglio espinal, pero estamos hablando del patrón general. Medicina a gran escala. La Universidad de La Habana, la más grande de Cuba, ofrece 60 especialidades. En las 14 universidades médicas de la isla hay en total 36.353 docentes, un número que evidencia el sitial que ocupa la medicina en un país que padece un histórico bloqueo de más de medio siglo. ¿Qué tipo de núcleo también vamos a... En Cuba, el año pasado, cerca de 86.000 estudiantes ingresaron a carreras profesionales y técnicas como medicina, estomatología, enfermería, tecnología de la salud, higiene y epidemiología, nutrición, optometría, entre otras. Solo para ser médicos se inscribieron 37.000 cubanos y casi 11.000 extranjeros en el 2013. Embajador, se dice que los médicos cubanos no están bien formados debido a la falta de tecnología en su país. En Cuba hay tecnología, la hemos adquirido. Equipos de alta tecnología en el mercado internacional, en los países que la producen. Tenemos dificultades en adquirir alguna porque no podemos comprar equipos que tengan un 10% mínimo de componentes norteamericanos. Sin embargo, esto nos ha obligado a desarrollar nuestra propia tecnología. Tenemos equipos médicos para cardiología y otras especialidades. Curiosa y admirablemente, la economía de Cuba se ancla en la medicina, incluso antes que el turismo. El talento dinamiza la economía. Casi el 12% del Producto Interno Bruto de Cuba representa la exportación de 60.000 médicos a 60 países. Ecuador es uno de ellos. Y realmente lo que estamos apostando precisamente es a la exportación de servicios. En este sentido no tenemos nada de qué avergonzarnos ni de qué ocultar. No tengo las cifras aproximadas, o sea, exactas, pero calculamos que es alrededor entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Capital de Cuba presente a la entrada. La isla de la revolución legendaria, conquistada a sangre y fuego, se mueve ahora por el intelecto. ¿Cómo aquel reducto del Caribe logró esto? Un ejército de médicos empezó a fraguar un nuevo sistema de salud 3 años después de haber asumido el poder Fidel Castro, y marcados por la ruta del comunismo, se dio paso a la nacionalización del sistema público de salud en 1971. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Y dicen las autoridades que los médicos cubanos irán a cualquier parte del mundo, no importa la ideología, prefieren las zonas rurales.
Para ellos es también una oportunidad de mejorar su economía, pues en la isla ganan 700 pesos cubanos, un equivalente a $40 mensuales, mientras un taxista gana hasta 3 veces más en un día en La Habana. Salen de su país con expectativas de cumplir una misión. Su remuneración la recibirán en Cuba. ¿Cuánto ganarán al venir a Ecuador, por ejemplo? Una remuneración que es de 2.600 o 2.900 en caso de ser especialista, y depende del profesional. Si se va a un lugar de difícil acceso, recibirá una bonificación geográfica. Si deja su lugar, en el caso de los extranjeros, todos reciben una bonificación de residencia de manera temporal que ayuda a que este profesional venga acá. Pero de eso, el gobierno cubano lleva el 60% y el médico recibe el 40% restante, además de vivienda, alimentación y transporte en las zonas donde sean asignados, y siempre que cumplan los parámetros académicos que demanda CENESID. En una de las zonas exclusivas de La Habana funciona la Embajada de Ecuador en Cuba. Allí, en uno de sus salones, encontramos a médicos cubanos que se enfilan e informan para venir al Ecuador este 2014. De hecho, solo Ecuador requiere para este año más de 1.000 de ellos. En la Embajada de Ecuador en Cuba encontramos a los 28 primeros que están a punto de embarcarse en la misión. ¿Qué harán en el Ecuador? Al volver, los cuestionamientos salpican a los médicos cubanos en el Ecuador. 200 médicos cubanos más arribarán a Quito hasta finales de mes. Los médicos cubanos deben obligatoriamente, antes de entrar al país, cumplir con todos los requisitos que exige la ley para la práctica hospitalaria. Nunca es tarde para ver Edición 360. Todos los reportajes